Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por visitar nuestro canal de Leaning. Primero que todo queríamos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dando clic al botón y activando las notificaciones para que reciban todo el material que vamos compartiendo con ustedes. Y no se olviden también de compartir el enlace con sus amigos. Hola, buenas. Bienvenido a esta tercera parte de Kaikaku, este nuevo concepto quizás para muchos de ustedes, el que se traduce después en una herramienta como los eventos Kaizen o los Kaikaku Bliss. Y solamente recordar que esta es la tercera parte de esta ronda de videos en las cuales hemos abordado este concepto, principalmente en el primer video sus componentes teóricos, de qué se trataba, una forma de introducir quizás este nuevo concepto para ustedes. Y un segundo video que se complementa con este tercero en donde ya lo llevamos más hacia un ejemplo práctico, ¿ya? No olvidar, ¿cierto?, de que hay una diferencia entre lo que es el Kaizen y lo que es el Kaikaku. El Kaizen es la esencia del Lean en torno a la mejora continua. Es esa búsqueda permanente, ¿cierto?, de la excelencia, identificando los problemas, ¿cierto?, en el cual a través de ellos también vamos identificando oportunidades para la mejora, ¿ya? Por lo tanto, este concepto del Kaizen promueve ese cambio a largo plazo, ese cambio permanente dentro de las organizaciones. Pero hay momentos, hay circunstancias en donde necesitamos cambios mucho más radicales y es ahí donde viene este concepto del Kaikaku que se traduce, como les comento, en estas herramientas Lean que son los eventos Kaizen. Y estos eventos Kaikaku, ¿cierto? O la esencia del Kaikaku es generar impactos mayores y más cuantificables, ¿cierto? Al corto plazo. Este concepto de Kaikaku, ¿cierto? Recordando que había detrás de esto, viene a hacer referencia a una definición agresiva de objetivos que nos va a conducir a un cambio radical y que a su vez también se va a ver influenciado o facilitado por la innovación. Por lo tanto, una de las cosas claves que debemos promover en el Kaikaku es el pensamiento innovador. Sabemos también de que eso es clave para el Dentro de estos eventos Kaizen o del Kaikaku Bliss, que es la herramienta en la cual se materializa este concepto del Kaikaku o de este cambio radical, este cambio basado en la innovación, existían 4 pasos fundamentales que les recomendaba, ¿cierto? El primero era identificar el estado actual, el segundo era pensar en ese estado futuro desafiante, diseñar un plan y evaluar los resultados. Eran los 4 pasos fundamentales y que esto, como buscaba cambios radicales con un impacto cuantificable en un corto plazo, por lo general se iba a realizar en periodos de entre los 2 y los 10 días. Ya esas son recomendaciones generales. En el segundo video, ¿cierto? Hablamos del primer paso y del segundo paso. Vamos a hacer un recordatorio dentro de esta cápsula y además vamos a incorporar información nueva con respecto al paso 3 y al paso 4. Ninguno de estos pasos, ¿cierto? De estos 4 pasos que les mencionaba anteriormente, pueden llevarse a la práctica o pueden ejecutarse sin primero tener una preparación previa, ¿ya? Esa preparación previa, ¿cierto?, es la que nos va a permitir conocer el estado base, diagnosticar cuál es el problema real que queremos modificar dentro de esta organización con la información que tengamos a mano. Por lo tanto, alguna de las cosas claves en esta etapa cero sería, obviamente, contar con el apoyo de la dirección, con algún sponsor de esta iniciativa que queramos implementar de cambio radical en la organización, identificar el problema inicialmente, acotar el alcance, identificar quiénes son estos principales involucrados, recolectar los datos que tengamos a la mano y realizar obviamente una reunión de inicio donde vamos a sociabilizar este evento Kaizen que vamos a realizar. Por lo tanto, para ir entendiendo más cómo se aplica esta herramienta, les planteaba una situación hipotética. En esta situación hipotética se nos hablaba de un problema, ¿cierto? Había un problema que estaba, ¿cierto?, generándose o que estaba siendo presente en una organización a través del cual, ¿qué pasaba? Pasaba que solamente un 20% de los trabajadores de una compañía X usaba plataformas digitales para planificar, hacer seguimiento y controlar su trabajo. ¿Ya? ¿Eso qué estaba significando? Estaba significando atrasos en los proyectos, principalmente en 3 proyectos que eran considerados críticos para esta organización porque representaban el 70% de los ingresos de la compañía en los próximos 6 meses. ¿Ya? Y esos retrasos de los proyectos se traducían en retrasos de aproximadamente 3 semanas. Ahí estaba el problema, un problema que teníamos que modificar la forma en la cual trabajábamos, porque hoy día quizás si pensamos en este contexto de trabajo un poco más en un entorno digital, donde hemos tenido que aprender plataformas para esta compañía, estaba siendo un problema porque, ojo, solo un 20% de sus trabajadores usaba estos canales digitales para planificar, hacer seguimiento y controlar sus proyectos.
proyectos, ¿ya? Y eso significaba estos retrasos. ¿En qué nos íbamos a centrar? En los proyectos críticos, esos que representaban el 70% de los ingresos de la compañía, y ese iba a ser el alcance para la aplicación de estos eventos Kaizen. Por lo tanto, también una de las cosas que les recomendaba era la identificación de los involucrados. En este caso se había levantado que los involucrados que estaban relacionados con este problema eran los líderes de los proyectos, los encargados de la planificación y control de estos proyectos y además las áreas de soporte, en este caso TI específicamente. Otra de las, quizás de los stakeholders también que podrían estar involucrados son las áreas de recursos humanos, ¿cierto? Sabemos que de ellos dependen las competencias de los trabajadores, la retención de los talentos, las capacidades, así que también podría ser uno de los involucrados que estén siendo parte de este problema. Y vamos a recolectar los datos en esta etapa previa, en esta etapa cero, en el cual habíamos identificado que estaban estas 3 semanas de retraso y que solamente un 20% de los trabajadores contaba, ¿cierto?, con estas herramientas digitales. Y además realizar una reunión de inicio en el cual íbamos a entregar los resultados iniciales en base a los datos que estuviésemos disponibles del último mes. Ya eso más o menos a modo de contexto para ir entendiendo de qué se trata esta etapa de preparación previa. Luego ya nos saltábamos al paso 1, ¿cierto? El primer paso habla del estado actual, habla de la necesidad de recolectar datos, de identificar métricas, y luego venía el paso 2, que también vamos a conversar sobre ese estado futuro. Pero específicamente en el paso 1, en el conocer más profundamente ese estado actual, nos habla de la recolección de datos. Para que esa recolección sea válida, esa recolección de datos es un entorno Lean, siempre tenemos que conectarlo con el Gemba, ¿cierto? Por mucho que hayamos revisado los datos, ¿cierto?, en el último mes, tenemos que ir a identificar qué está pasando efectivamente con la gestión de estos proyectos que se están generando estos retrasos. Por lo tanto, como eran los 3 proyectos críticos, deberíamos quizá entender cuáles eran los niveles de atraso, qué estaba pasando hoy día con el rango, por ejemplo, de edades de los trabajadores, y teníamos también que identificar alguna métrica, ¿cierto? Alguna métrica en la cual pudiésemos nosotros ir monitoreando el impacto, ¿cierto?, que queríamos alcanzar dentro de este proyecto. Y una de las cosas que podemos quizás identificar como métrica tiene que ver con el número de trabajadores capacitados versus el número total de trabajadores capacitados, obviamente, en base a estas plataformas digitales que le iban a permitir trabajar a distancia en forma mucho más eficiente. Y nos dábamos cuenta que cuando ya fuimos al Gemba a entender lo que pasaba en nuestros proyectos, a conocer quizás más los líderes, a conversar con ellos, a levantar cuáles eran sus competencias iniciales o identificar si tenían habilidades o no habilidades para trabajar bajo estos entornos digitales, nos dábamos cuenta que no era un 20%, sino que era efectivamente un 30%. ¿Ya? Y nos planteamos como desafío aumentar un 50%, o sea, llegar a un 80% de trabajadores capacitados en base a estas herramientas digitales que le iban a permitir planificar, controlar y gestionar mejor sus proyectos para asegurar que iban a terminar en plazo. Ya nos planteamos ese estado futuro. Ese estado futuro hablaba de un objetivo más agresivo, o sea, estamos aumentando un 50% la fuerza laboral capacitada, y además nos hablaba del fomentar el pensamiento innovador. Y para eso, que les comentaba en el video anterior, que hay que entender muy bien este estado actual, hay que ir al Gemba, y para eso les invito a que revisen el video 2 para conocer más en detalle qué se requiere, pero fundamentalmente conocer la causa raíz, conversar con las personas, entender qué está pasando en el Gemba, en el lugar donde suceden las cosas, pero también escuchar a las personas y centrarse también en identificar los problemas a través de los procesos, más que responsabilizar a personas particularmente. Y que cuando levantábamos las métricas también les recomendaba siempre tener en cuenta el SMART, ¿cierto?, a la hora de definir estas métricas, es decir, que sean métricas que son específicas para representar el problema, que son medibles, que son alcanzables, que son relevantes para el negocio o para este problema en particular que estamos abordando, y que a lo mejor y que además son temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que las podemos medir en un plazo, ¿cierto?, específico de tiempo. En este paso 2, donde ya nos habíamos planteado ese gran desafío de aumentar en un 50% adicional los trabajadores que tenían cierta capacidad para manejar estos entornos digitales de gestión de proyectos, hablábamos también de la necesidad de generar brainstorming, workshop donde se generaran ideas. Todas estas etapas de workshop, de echar a volar la imaginación, de ponerse creativo, de fomentar la innovación, tienen 2 etapas fundamentales, una etapa de divergencia y una etapa de convergencia. En la divergencia escuchamos
todas las opiniones de las personas, escuchamos todas las ideas, no dejamos a nadie sin la capacidad de opinar, de escucharlo, de que escriban sus ideas, y vamos a llegar después a través de una conversación a una convergencia donde vamos a seleccionar las ideas que puedan generar un mayor impacto para resolver este problema. Todo esto obviamente lo realizamos dentro del primer día. Estamos pensando en que en un evento Kaizen, en este ejemplo particular, dura 5 días. Todo esto son las actividades que realizamos el primer día. Dentro de todo lo que habíamos identificado surgían distintas ideas, ¿cierto? Pero llegábamos a un acuerdo en donde todo el equipo se ponía de acuerdo para contratar una plataforma que le ayudara a trabajar colaborativamente a estos trabajadores en un entorno digital que ojalá fuese lo más simple posible y además fuera de bajo costo. Y que íbamos además a capacitar a todos los líderes actuales para que fueran obviamente capaces de trabajar bajo este entorno virtual. Siempre cuando trabajamos en estas lluvias de ideas, ¿cierto? Van a surgir distintas iniciativas. Lo importante siempre es tener la capacidad de ir identificando también cuáles son las que aportan mayor valor, que ojalá no aporten también, no signifiquen muchos recursos adicionales y que además también no generen muchos esfuerzos. O sea, la idea es que siempre tratemos de apuntar a las iniciativas que van a generar mayor valor, pero que no implican muchos recursos adicionales y que ojalá tampoco nos estresemos tanto a las personas, ¿ya? Entonces, eso como resumen, ¿cierto?, del video 2, que les invito a que también revisen para entender un poco más en detalle a qué me refiero con el paso 1 y el paso 2. Ahora nos vamos a centrar en el paso 3, o sea, ya estamos pasando al segundo día de este evento Kaizen o del Kaikaku Ulises. En este segundo día, ya comenzamos a diseñar el plan. Como vamos a diseñar el plan, es muy importante que lo conectemos con las 3P que vienen desde el propósito, desde los procesos y de las personas. El propósito, claramente ya se ha conversado con las personas que son parte de este equipo, tiene que ver con la entrega oportuna de los proyectos, tiene que ver con entender qué es lo que quiere el cliente y qué es lo que hoy día no podemos resolver y que finalmente nos pone quizás el desafío de buscar algún mecanismo que nos ayude a entregar ese valor que está esperando el cliente, o sea, alcanzar ese propósito, tanto para el cliente como para el negocio, que para nosotros significa entregar estos proyectos que están retrasados a tiempo, ¿ya? Los procesos también van a garantizar que se entregue ese valor, ¿ya? Por lo tanto, nos van a ayudar a que el flujo sea continuo. Sabemos que los procesos, en la medida que que estandaricemos las prácticas, que hagamos parte a las personas del levantamiento de procesos y de su gestión, vamos a generar también el flujo continuo. Por lo tanto, al generar flujo continuo, vamos a maximizar el valor, o sea, el alcanzar ese propósito para el negocio, ¿ya? Y también desde el punto de vista del cliente. Y las personas sin duda van a ser las que van a soportar obviamente estos procesos y son ellos quienes nos van a ayudar a alcanzar efectivamente ese propósito, a conformar los equipos. Las personas son finalmente el recurso más importante para una organización que nos va a ayudar a gestionar estos procesos y además a alcanzar ese propósito para el cliente, pero también nos va a permitir alcanzar nuestro propósito interno como negocio, ¿ya? Ese sería el primer paso, la primera actividad que se recomienda, reflexionar e identificar muy bien en el día 2 de estos eventos Kaizen. Después de eso, nos vamos a llevar quizás como aprendizaje que en el caso específico de este ejemplo, nos damos cuenta que en el caso del propósito estaría muy vinculado a lo que es la entrega de estos proyectos a tiempo, porque sabemos que eso depende de nuestros recursos y esa entrega del proyecto a tiempo no solamente cumplir en el plazo, sino que los proyectos obviamente tienen que cumplir con las características o los atributos que han sido establecidos por el cliente. Con respecto al proceso, nos vamos a sentar e identificar y mapear los procesos específicamente para este ejemplo. Podrían ser todos los procesos que me van a garantizar la planificación, seguimiento y control, ¿cierto?, de los proyectos, ¿cierto?, a través del trabajo de los líderes y de los equipos que están trabajando en todas estas actividades. Y las personas efectivamente van a ser los responsables y los equipos, en este caso hay líderes de proyectos, hay encargados de planificación y control y hay áreas de soporte que son las que me van a ayudar también a gestionar estos proyectos en estos entornos digitales. Por lo tanto, va a haber una conexión clara con la gestión de los procesos de planificación, de control, de seguimiento, y además va a haber una conexión con alcanzar este propósito para el negocio y así también entregar valor al cliente. Nos vamos ahora a detallar el plan de acción. El plan de acción bajo un entorno Lean, bajo un enfoque Lean, sabemos que tiene que tener
un nivel de detalle oportuno, un nivel de detalle adecuado. No solamente basta con identificar las acciones, sino que también tenemos que aproximarnos a los recursos necesarios, al tiempo en el cual vamos a realizar estas acciones y a las contramedidas, que es también un concepto fundamental para los que trabajamos en un entorno Lean. Con respecto a las acciones, ya a través de esta lluvia de ideas previa que se había realizado en el primer día de trabajo en este evento Kaizen, en este Kaikaku Blitz, habíamos acordado como equipo que nos íbamos a centrar en contratar esta plataforma de bajo costo y fácil para los trabajadores, y que además íbamos a capacitar a los líderes actuales para que puedan trabajar en estos entornos digitales. Los recursos, no olvidar que solamente tienen que ver en este caso con la contratación de una plataforma o con el costo necesario de la plataforma, sino que también tiene que ver con el costo de las HH, de los trabajadores que se están capacitando y que son parte también de este trabajo. Además, en el caso quizás que tengamos que comprar quizás hardware adicional para poder quizás entregar a los trabajadores que puedan trabajar en este entorno digital, y además en el caso de que sean, por ejemplo, capacitaciones presenciales, también considerar todo lo que significa el espacio físico o las salas de capacitación. O sea, ¿qué les quiero transmitir con esto? Que este concepto de recurso, esta dimensión de recursos tiene que ser mirada en un espectro amplio, no solamente sentarse a veces en el costo de lo que significa un desembolso para contratar un software o para comprar un equipamiento, sino que también hay que considerar los valores muchas veces de nuestros trabajadores que nos tienen detenidos los procesos mientras se están capacitando y que también son un costo para el negocio, ¿ya? El tiempo, específicamente en este evento Kaizen, en este Kaikaku Blitz, vamos a definir que son 2 días, ¿ya? Vamos a definir que todas estas acciones las vamos a comenzar a ejecutar en este horizonte que era de 5 días, en el día 3 y en el día 4, ¿ya? Y las contramedidas, habíamos identificado una métrica inicial que tenía que ver con el incremento de los trabajadores capacitados versus el total de trabajadores de nuestra organización, pero la contramedida, no olvidar nunca que es la métrica que nos va a permitir ir monitoreando si está siendo efectivo o no efectivo el cambio. Por lo tanto, en este caso, una métrica importante sería el número total de proyectos críticos con retraso, ¿cierto? Versus el número total de proyectos. Eso me va a permitir monitorear permanentemente si estoy cumpliendo con las metas o si me estoy desviando, y si me desvío tengo que efectivamente generar nuevas acciones. Y la última, ¿cierto?, parte de esta tercera etapa del Kaikaku Blitz o del evento Kaizen tiene que ver con la estructura de los equipos. Y ahí quiero hacer mención a Chingo, quiero hacer mención porque efectivamente fueron el empoderamiento que estos líderes, estos referentes del Toyota Production System le dieron a los trabajadores de la resolución permanente de los problemas cuando identificaban alguna detención de ese flujo continuo en sus líneas de producción, fueron ellos sin duda los que generaron el cambio. Por lo tanto, es importante empoderar a las personas para que puedan ir generando ese cambio permanente y oportuno dentro de las organizaciones. En este caso específico, también quiero conversarles de la necesidad de que cuando generamos estos equipos, ¿cierto?, que nos van a ayudar a generar el cambio necesario, tienen que ser ojalá equipos transversales. Nunca olvidar que dentro de Lean necesitamos que los equipos sean transversales, desde la conexión de los líderes, de los directivos que van a definir la estrategia, hasta quienes son los que ejecutan el trabajo a un nivel más táctico. ¿Ya? En este caso específico del problema que estamos resolviendo, hablamos de líderes de proyectos, de encargados de planificación y de áreas de soporte también de tecnología de la información. Por lo tanto, podríamos pensar que nuestro equipo, en este caso particular, se va a estructurar con los gerentes de proyectos que son los que van a identificar los KPI o las métricas que necesitamos impactar, los líderes de los proyectos que también van a trabajar finalmente como los coaches, ¿cierto?, de la futura iniciativa, de los futuros jefes de proyecto, los encargados de planificación, ¿cierto?, y de control, que van a ser los que van a estar levantando permanentemente las alertas tempranas cuando un proyecto se esté desviando en cuanto a los plazos, los que además van a generar prácticas de gerenciamiento diario para ir monitoreando el desempeño de los proyectos en forma permanente, y además las áreas de soporte que podrían ser las que van a entrenar a estos jefes de proyectos, estos líderes y a los encargados del control y planificación de los proyectos para generar, ¿cierto?, que nuestros proyectos no se estén retrasando. Por lo tanto, como resumen de este tercer paso, no olvidar que nos vamos a sentar, ¿cierto?, con estos equipos, a conversar sobre estas 3P de propósito, proceso y personas, vamos a detallar el plan de acción y además vamos a estructurar a los equipos. Todo esto sucede el segundo día del evento Kaizen.
Nos vamos ya al tercer y al cuarto día de estos eventos Kaizen. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ejecutar efectivamente lo que hayamos diseñado en el plan. En este caso, ya vamos a contratar la plataforma o el software, ¿cierto? Va a ser un trato directo, un trato rápido que me va a permitir ya contar, ¿cierto? Con este software que nos va a permitir capacitar a nuestros trabajadores, y los vamos a capacitar directamente en el día 3 y el día 4 porque necesitamos aumentar un 50% más de los trabajadores que actualmente contaban con herramientas digitales o que tenían conocimiento para trabajar en un entorno digital para poder garantizar el cumplimiento de estos proyectos. Por lo tanto, nos centramos directamente en la acción, día 3 y día 4, ¿ya? Una vez que ya hemos realizado esas acciones, nos vamos ahora al último día de este evento Kaizen, al día 5, evento Kaizen o Kaikaku Blitz. Son los dos conceptos que se usan para materializar este concepto del Kaikaku en una herramienta Lean, ya en una acción, en algo un poco más tangible. Y nos vamos, ¿cierto?, a conversar que dentro de este paso 4 existen tres temas fundamentales: conocer el estado actual versus el estado futuro, o sea, hacer esa comparación versus de cómo estábamos a cómo estamos llegando después de terminar todo este entrenamiento con nuestros trabajadores. Vamos a conversar también de las contramedidas y lo vamos a conectar con el Kaizen, ¿ya? Con respecto a las métricas, sabíamos que una de las métricas fundamentales que estábamos intentando mover, ¿cierto?, que nos iban a permitir garantizar el cumplimiento de los proyectos, tenía que ver con los trabajadores que habíamos capacitado, ¿ya? Y nos habíamos propuesto pasar de un 30% a un 80%, se aumentaron un 50%. Pero ¿qué pasó en la práctica? Pasó en la práctica que no logramos ese 50%. Logramos solamente pasar o aumentar desde un 30 a un 60%, o sea, crecimos un 30% en nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque hubo un 30% hipotético, ¿cierto?, de trabajadores que presentaron muchas dificultades en este proceso de aprendizaje y no lograron pasar las pruebas finales o las evaluaciones finales que garantizaban que ellos ya eran capaces de trabajar bajo un entorno digital, ¿ya? Eso es cuando comparamos el estado actual versus el estado futuro deseado, que en este caso el Kaikaku Blitz o el evento Kaizen era un cambio más disruptivo. Le habíamos puesto una meta de un 50%, o sea, una métrica que es importante. Cuando hablamos del Kaizen siempre hablamos de cambios menores, cambios en torno a un 10 o un 20%, acá nos habíamos desafiado a un 50% en una semana de plazo, o sea, en un plazo muy acotado. Por lo tanto, como no hemos logrado, ¿cierto?, llegar a ese 50% de incremento, tenemos que también pensar en las contramedidas. Y en este caso específico del ejemplo que estamos abordando, algunas de las contramedidas podrían estar relacionadas con ¿qué? Con un proceso de acompañamiento más detallado, ¿cierto?, para las próximas 2 semanas. Un proceso de acompañamiento para estos trabajadores que no lograron, ¿cierto?, pasar estas pruebas, definición de rutinas de Kata Coaching para poder ir trabajando con estas personas, ¿cierto?, de una manera más oportuna, más acompañada, con prácticas del día a día, la identificación de los maestros internos, o sea, quienes van a ser los líderes que sí aprendieron y que también van a apoyar al resto de los trabajadores para poder ir mejorando sus capacidades actuales en el trabajo digital, en el entorno colaborativo. Vamos a evaluar finalmente los resultados al final de cada jornada, vamos a elaborar manuales, rutinas y procedimientos, y vamos a generar además cápsulas de aprendizaje, ¿ya? O sea, estamos tomando un montón de acciones que finalmente me van a ayudar a aumentar, ¿cierto?, la capacidad de poder entregar estos proyectos a tiempo a través de una capacitación permanente y oportuna a nuestros trabajadores. Nunca debemos olvidar que dentro de las contramedidas, ¿cierto?, no solo deben reflejar un listado de acciones como las que están mencionadas acá, sino que tenemos que efectivamente identificar métricas también que me van a ayudar a saber si estoy o no acercándome a lo deseado. En este caso podríamos tener métricas que van en función del número de trabajadores que van pasando las pruebas, ¿cierto?, que están presentando mejoras en este proceso de aprendizaje versus al número total de trabajadores que todavía no contaba con las herramientas necesarias para poder aumentar, ¿cierto?, a esa población o a ese grupo de trabajadores que me iba a ayudar a garantizar esta entrega oportuna de los proyectos. Por lo tanto, nunca olvidar, porque es un error que detecto permanentemente, en que siempre este concepto de contramedida tiene que estar vinculado a una métrica, a una acción, una razón que me permite generar ese cambio y monitorearlo, y no solamente acciones
acciones descritas que son las que se van a ejecutar. La contramedida tiene ese carácter, tiene ese sentido de hacer seguimiento a las acciones que estoy generando. Y finalmente, ya en este quinto día, como ya hemos generado durante esta semana una serie de acciones, hemos capacitado a nuestros trabajadores, hemos identificado también dificultades, pero sí nos hemos desafiado también a seguir generando cambios en el futuro, ya lo conectamos directamente con el Kaizen. Desde ahí viene la esencia de la mejora continua, viene ese cambio permanente, ese cambio que seguramente estos trabajadores cuando ya estén entrenados van a seguir teniendo problemas, porque a lo mejor hay una funcionalidad de esta aplicación o de este software que no logran entender, porque a lo mejor el software no cumplía con los requerimientos iniciales, o porque a lo mejor les está generando quizás el soporte problema, o porque a lo mejor están teniendo problemas de comunicación, a lo mejor están trabajando muy aislados y están generándose otras problemáticas. Por lo tanto, desde ahí viene la diferencia también entre lo que es el Kaikaku y el Kaizen. El Kaizen se va a seguir haciendo cargo de los problemas que surjan de manera permanente, de manera continua en la organización, en esa búsqueda permanente de la excelencia, del quinto principio fundamental del Lean. Nunca debemos perder de vista que lo que va a buscar un equipo de trabajo, una organización, es alcanzar un objetivo común. Ese objetivo común, en este ejemplo en particular, tiene que ver con garantizar la entrega oportuna de los proyectos, porque a través de eso nosotros inyectamos recursos a nuestra organización. Para eso, la mejora continua va a ser clave y va a ser la práctica de la cultura, ¿cierto?, que nos va a ayudar a alcanzar ese valor con perfección. Así que eso, espero que haya sido de utilidad este tercer video para dejarlos quizás con mucho mayor conocimiento de a qué nos referimos con este concepto del Kaikaku, con los eventos Kaizen, con la herramienta Kaikaku Bliss. Los invito a seguirnos, a permanecer conectados, ¿cierto?, a seguir en nuestras redes y que sigan aprendiendo a través de nuestras cápsulas de Lean, que ponemos, ¿cierto?, muchas ganas también para ir transmitiendo conocimiento a ustedes y que sigamos enriqueciendo nuestro conocimiento para que sigamos, ¿cierto?, día a día también impactando nuestras organizaciones en torno al negocio, en torno a las buenas prácticas, que es lo que debemos promover, ¿cierto?, como expertos en estas temáticas. Así que muchas gracias y acompáñennos permanentemente en nuestro canal. Chao, chao.